Bienvenidas, Mari, Angelita. ¡Feliz Día de la Radio! ¡Feliz día! ¡Felicitaciones! Hoy este episodio es muy especial. Sí que lo Porque es. además vamos a hablar no solo de radio y los vamos a empapar un poco de este mundo que nos apasiona, sino que vamos a recordar buenas historias. Tenemos unas invitadas, señores, ¡El que son lujo! espectaculares y además el sitio en el que estamos es icónico, también tradicional aquí en nuestra ciudad, que es Medellín y Salón Málaga. Así que bienvenidos. Bienvenidos a las Musicales Podcast. Nosotros felices de estar en un lugar que queda en todo el centro de la ciudad de Medellín y en el centro de la historia de esta ciudad está aquí en el Salón Málaga. Por donde usted mira, si de pronto por ahí pueden ver algunos detalles, hay historia de la música, de la radio, de la ciudad. Además, como dato, les cuento que cuando compraron el Salón Málaga costó 700 pesos. Es que este lugar ¿Nada más? no quedaba acá. 700 pesos porque Deme no dos. quedaba acá, exacto, era el Café Cisneros que estaba ubicado donde conocemos hoy en día en Medellín el éxito de San Antonio. Ok. Gustavo Arteaga es su fundador, actualmente su hijo es el administrador, el gerente más bien de este lugar, que además tiene una de las colecciones de música más Más importantes grandes. y completas del país. Aquí hay más de 7.000 álbumes, discos de 78 revoluciones por minuto, Sí. la mayoría de pasta extranjera, lo que hace este sitio pues patrimonial y un archivo de música Y impresionante ojo, en el país. porque es que todo lo que vemos aquí en el Salón Málaga, las rocolas, los tocadiscos, son funcionales. Es Todo decir, funciona. que todo funciona y la restauración de un aparato de estos vale un montón de dinero. Así que Es un esto viaje es en el tiempo. un tesoro que hay en Medellín. Es un viaje en el tiempo estar Sin aquí duda y qué alguna. mejor que estar en Málaga para celebrar el Día de la Radio. Sin duda. Un lugar de encuentro generacional, porque es algo muy bonito ver acá a los abuelos contándole historias a sus nietos, a otras personas. Aparte aquí hay algo muy interesante, chicas, y es el tema de las tertulias, los amigos del Málaga, donde personas ya jubiladas vienen a compartir su conocimiento en su profesión. Entonces imagínense que se hablan diversos temas y uno aquí aprende un montón. Entonces es un lugar que, aparte de brindarte una experiencia musical, es una experiencia que nos lleva también a recordar esa Medellín, como si viajáramos literalmente en el Literal, tiempo sí. y nos sintiéramos en esa Medellín de hace tantos años, de 1957, cuando empezó el Málaga, y de verdad que es mágico, y esto es un lugar que vale la pena visitar y del que seguramente vamos a salir con muy buenas anécdotas y mucho aprendizaje. Hablando de viajar en el tiempo, Angelita, ¿te acuerdas de tu primera oportunidad en radio? Claro, cómo olvidar esa primera oportunidad donde tuve la posibilidad de saludar a los oyentes a través de los micrófonos de la emisora Dominicana Estéreo 107.4 en el municipio de Santo Domingo, mi tierra, nordeste antioqueño, y fue una experiencia maravillosa porque ahí me enamoré y he dedicado desde esa época mi vida a la radio. ¿Cómo ha sido Mari y la radio? Tu historia con la radio. La radio y yo somos uno. Uy. Básicamente es porque mi vida se formó alrededor de un radio, entonces siempre mi abuela tenía la radio prendida, mi mamá tenía la radio encendida siempre, yo hacía tareas alrededor de La Voz de Colombia Bésame. Y las canciones de Amanda Miguel, o sea, yo hacía tareas de geografía llorando Así no te amará jamás mientras pintaba los mapas. Era un asunto de Una que niña llorando por ese sí, tipo yo de tenía canciones. 3 divorcios encima haciendo tareas. En realidad la radio siempre estaba ahí. Las radionovelas las escuchaba de fondo mientras mi primo, cuando iba a donde mi tía para que me cuidara, mi primo escuchaba, por ejemplo, Calimán. Entonces no ok. me sé la trama, o sea, me la voy a tener que escuchar. Pero sí recuerdo Los que yo era de episodios se niña encuentran en jugando. YouTube, por si algo, para que Entonces las puedas yo disfrutar. era jugando por ahí con cualquier muñequita y de fondo, ¿será que Calimán logrará? No sé qué, pero no me acuerdo de nada, pero siempre estaba ahí presente. Siempre. Wow, tu vida estuvo ambientada por la radio, por todos tus radio. momentos. A mí me levantaban y sonaba, ¿cómo amaneció Medellín? ¿Cómo amaneció? Ay, ¿qué es eso tan hermoso? En mi vida no tuve así como la radio 24/7 sonando, pero pues así como cuando me subía al bus para el colegio y así. Y una amiguita que le gustaba mucho el rock y en la casa de ella poníamos Radioactiva. Entonces éramos escuchando a Juan Kiss poniendo sus temotos, conocimos a Foo Fighters y bueno, un montón de cosas chéveres. Y ya que para ti la radio de pronto no estuvo tan presente, Ajá. pero hoy en día que ya hiciste parte, que trabajas en la radio, a ver, ¿prefieres la radio a otros formatos, a otras plataformas donde podemos disfrutar nuestra música favorita? No prefiero la radio para escuchar música. Me gusta más YouTube, la verdad soy una persona de YouTube,
Pero lo que me enamoró y me pareció muy impresionante de la radio es poder ser un espectro de voz. Eso me parece realmente mágico, porque igual cuando escuchaba radio también me parecía, cuando escuchaba a Juan Quis, yo era como que wow, qué vozarrón, qué señor, qué presencia. Y por ejemplo a Mari escuchándola en Bésame también era como ay, qué rico. O sea, Mari como habla de suavecito, de bueno. Entonces sí, empecé a encontrar esa magia extraordinaria de la radio. Y André, ¿qué canciones conoció en la radio? Muchas, sobre todo porque también en la casa, digamos, la señora que en ese momento nos ayudaba con el aseo, Marta, todavía la recuerdo y la quiero un montón, ella le gustaba mucho Amor Estéreo. Ay, sí. Y entonces por ahí me llegó todo el lado romántico, Selena Baladas. Quintanilla llegó por ahí un poco. Maravillosa Selena. Y ya de otro tipo de música, yo creo que mucho dance de principios de los bueno. 2000, como The Underdog Project, con Remember, esa llegó a través, por ejemplo, de esas emisoras muy juveniles que habían en la época y que me acompañaban en mi día a día. Las canciones de Miranda me llegaron por los 40 principales. Me encanta Entonces Miranda. yo creo que fui generación un poco que la radio lo acompañó sobre todo en el recorrido y en el regreso del la colegio. casa. Pero bueno, Qué ahí se nota. sembró una semilla que germinó, y de qué manera. Bueno, pues hoy vamos a tener invitadas muy especiales, Sí. invitadas maravillosas que nos van a llevar por allá a esas épocas donde disfrutábamos de radionovelas, por ejemplo. Es algo maravilloso que hoy lamentablemente no disfrutamos, a menos que las busquemos por allá en las plataformas digitales, pero es algo que fue maravilloso y por eso aquí está nuestra primera invitada en las Musicales Podcast. Bien importante fue una etapa de la radio y que personalmente extraño muchísimo, y estamos hablando de las radionovelas, esos espacios maravillosos que nos hacían volar la imaginación, que nos hacían imaginar esos personajes, que le daban vida a esas historias como la de Calimán, que es una de las más recordadas en nuestro país y que pues narraba la historia de un superhéroe acompañado de Solín, su amigo inseparable, y que tenían un montón de aventuras maravillosas y que la gente era súper pendiente de cada una de esas aventuras. También tuvimos una novela que fue bastante intrépida, una radionovela que se llamó El Derecho de Nacer. Pues era bastante controversial porque tocaba un tema que era como un tabú, y estamos hablando del aborto. Pero no solamente hablaba del tema de la ficción, las radionovelas, también tocaban casos de la vida real, y es el punto donde llegamos a la ley contra Lampa, otra también muy recordada en nuestro país. Y es que así lo vivimos nosotras. Hoy tiene una invitada súper especial. Se trata de Albaluz Torres. Lo que pasa es que tengo que mirar el nombre porque ella realmente nos dice, no, Paca. Yo quiero que me llamen Paca. Bienvenida a las Musicales Podcast. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy bien, gracias. Gracias por haberme invitado, por contar conmigo en este espacio, que me parece que es bonito porque están reviviendo cosas que nosotros hicimos hace más de 50 años. Creo que soy de las poquitas actrices ya de esa época que quedamos vivas. Hay unas cuantas. Yo soy actriz de teatro y para mí es todo un honor Uy, qué conocerte, rico, qué rico. porque me parece que la interpretación de personajes con la voz es algo Yo fui actriz de increíble. teatro también, Sí, gracias eso, a Dios, sí. Wow, sí, Yo eso fui actriz de lo teatro sé. también. Y quiero Pero- preguntarte, perdón, ¿cómo estudiabas tus personajes, o tú solamente sentías que eso te sale de manera natural? No, a nosotros nos daban un libreto para aprendernos un personaje y teníamos que meternos en ese personaje fuera como fuera. Y Sí, entonces sí, lo leían y lo leíamos, lo ensayaban. ensayábamos, Maravilloso. porque lo teníamos que ensayar con el director. Claro. Y él nos marcaba cosas que eran puntuales, que teníamos que hacerlas tal cual él las marcaba. Increíble. ¿Y cuál un personaje pues que a ti te haya dicho, uy, ese me lo disfruté un montón? A ver, en teatro, pues en teatro fue poco porque era como por temporadas. Ajá. Era con la compañía de don Manuel de Sabatini, que me tocó hacer varios personajes pues con él. No me fui de gira porque tenía hijos chiquitos, porque no tenía con quién dejarlos, y yo mis hijos no los dejo. Sí, claro. Claro, Entonces me parece quedé súper. aquí, no pude hacer una carrera a nivel internacional en Ajá. teatro, pero eran papeles pequeñitos, no eran de mucho decir que marcaron una pauta, no. No, pero de teatro Pero no de igual necesariamente manera, de mira, radionovela. doña Chava Rubio tuvo
elenco de teatro a nivel Caracol, Ajá, wow. a nivel Caracol. Wow. Y entonces ella tuvo un pequeño grupo de teatro y yo me acuerdo de una sirvienta que hice, que ella de tanto recoger y coger y hacer, porque tenía una patrona de esas difíciles, le daba riñonera, como decía ella, y entonces le daba dolor en la cintura, y yo qué no, pega. esta riñonera, y yo salía cojeando y todo ese cuento. O sea, me gustó, me pareció un personaje Sabroso de bonito, hacer. bonito de hacer. ¿Cómo llega esa oportunidad de ser actriz de radionovelas? Yo tenía un amigo que se llama Ronald Ayazo, él era locutor en Barranquilla, yo me vine aquí a Medellín, él también se vino aquí a Medellín porque él quería entrar a la radio por las novelas, que para él era lo más importante en ese momento, las radionovelas. Entonces me dijo, yo entré a hacer un curso, un infortunado curso que no resultó ni tan infortunado, porque de esas personas que estuvimos en ese curso, 2 nos quedamos en la radio, definitiva, el señor Jaime Sánchez y esta servidora. Entonces Ronald me decía, no, mi hija, deje la bobada, no me ponga a botar plata, venga, yo la llevo, yo pido libretos, ensayamos, hacemos. Eso peleé con ese Ronald, todo lo que ustedes quieran, porque él me exigía y me decía, si va a aprender, aprenda bien, y si no, no aprenda. Ay, ay, ay. Entonces peleaba con él, yo no vuelvo aquí, yo no voy a ensayar más, qué pereza. Y al otro día estaba puntualita, a las 9 de la mañana, esperando para empezar a ensayar las cosas que iba a hacer. ¿Usted ya escuchaba radionovelas en ese momento? Desde chiquita, yo escuché Lejos del Nido, yo escuché El Derecho de Nacer. Ahorita iniciábamos mencionando que El Derecho de Nacer fue muy polémica porque trataba un tema tabú que es el aborto. ¿Usted qué recuerda de esa radionovela? ¿Qué decía A ver, la yo me la gente? escuché, absolutamente todita, porque me parecía el tema importantísimo. Muy importante. Importantísimo me parecía. Yo le digo, esa novela Radionovela, sí. paraba tráfico. Sí, Paraba tráfico porque en las casas la gente se sentaba a escuchar su radionovela Era el y momento no de lo parar movía todo. nadie. Era Sí, como es. con Montecristo. Exactamente. Era como con Montecristo. Y lo que después Montecristo pasó- tenía una hora y esa hora era sagrada para todo el mundo. Yo tengo una pregunta. Yo estoy viendo acá porque además tengo el honor de tener en mi mano el archivo de Paquita, Recuerdos de la Radio, se Ay, titula Dios esta mío, carpeta. sí. Aquí hay periódicos de los años 90, pero yo tengo aquí una foto de ella cuando estaba grabando aquí. Jaime Sánchez, Elkin Álvarez, Hernando Madrid y La Paca. Ahí estaban ensayando. Estaban ¿cierto? ensayando, estaban No, grabando, ya estábamos están grabando. grabando. ¿Y Ah, recuerda de grabando. pronto de qué estaban Ahí grabando? en radionovelas, sí, ahí está ahí el estábamos micrófono grabando una colgado. radionovela que se llamaba Las Gemelas. ¿De qué trataba? Eran 2 mellizas que tenían como poderes sensoriales y se comunicaban, pero la una era muy buena y la otra era un poquito tan buena. mala, pero poquito, Rebelde. poquito, era más bien rebelde. ¿Y tú cuál eras? La buena. Sí, yo pensé que ibas a hacer la otra. No, me llamaba Circe. Ok. Circe, la otra no me acuerdo cómo era que se llamaba, y esa era un poquito cizañera, medio así, pero no éramos, nos comunicábamos, entonces la una vez se sentía cosas si la otra estaba en peligro o no estaba. Qué interesante. Y era un tema, ¿cómo les digo yo? No difícil. De mucha pero imaginación. De mucha imaginación. Qué Y rico. había que vivirlo, pues, Claro. hasta como entrar en trance. Yo siento una emoción, o sea, yo tengo aquí como un taco. ¿Tiene ganas de llorar? Sí, Lloremos. Lloremos juntas. Por verla con ese micrófono que dice Caracol. Ay, qué sí. rico, ¿Usted qué rico, siente ¿verdad que teniendo sí? ese micrófono en la mano, recordando y dándoles a ustedes el contexto de que ella aún conserva el carnet original de Caracol Radio cuando pasó por nuestra empresa, cuando pasó por Caracol? Que dice radioactriz. Dice radioactriz. Radioactriz, Y me conmueve es por el hecho de que yo llegué a la radio queriendo ser actriz de doblaje. Ajá. Yo la veo a ella y yo... Sí, te entiendo ese muchísimo. sueño. A ver. Quiero ser así ¿Qué- cuando ¿Qué grande. sientes cuando tienes ahí nuevamente como ese A ver, ¿qué micrófono en tu siento? mano? Volver a mi casa. Volver a mi casa, que mi primer casa fue Caracol. Éramos los mismos elencos y todos no eran de planta. Unos eran de planta de Caracol, otros eran de planta de allá de RCN. Entonces los bolistas, que así nos llamaban, salíamos volados a hacer los personajes de allá, del lado de allá. ¿Cómo hacían los efectos? Porque sentíamos el galope de un caballo, truenos, lluvia. ¿Cómo eran esos efectos? A ver, los galopes de los caballos eran fáciles, incluso yo tengo ahí una foto donde está don Hernando Madrid
dándole no, mostrando que con 2 tapas de coco se podían hacer los galopes de los caballos. Es más, si alguien me tiene el micrófono, Sí, yo le venga, muestro con cómo mucho se hace en las piernas. A ver. Ponga el Venga, si micrófono quiere yo se lo tengo abajo. para acá con el cable. Eso, Eso, el cable para no. Ok. Y tan hermosa. Recursivo. Galope del caballo. Ese es el galope de un caballo. Ok. Lo hacían o con los cocos o en las piernas, porque era con lo que se tuviera en ese momento, aunque había un pedacito del estudio donde había arena, donde había piedra, donde había Estaba residuos de acondicionado. cintas para hacer quebradas, para hacer ríos. Los truenos, por ejemplo, ¿cómo eran? Ah, no, los truenos eran grabados. Eso sí. Esos eran grabados, Ay, qué genial. los Uno trinos ahí de los esperando. pajaritos. Mire, a mí me da una tristeza tan grande que en Caracol hayan dejado perder, porque dejaron perder un tesoro inmenso que tenían en sonidos. Y nosotros teníamos, por ejemplo, un grabador que él se le cortaba porque me equivocaba, o porque el otro se equivocaba, o porque nos daba risa. Entonces él tenía que cortar. Mire, hacía unos empates tan perfectos que uno decía, ¿y era cómo con hizo? cintas. Era Hacía con cintas. disco. Un disco. Era con ok. disco. ¿Y cómo le parece que empataba en el punto que era? Donde Exacto. uno se había caído. La experiencia Yo decía, y pero el oído. Gustavo Giraldo, ¿cómo hace? Este man es un mago. Pregunta, porque lo que nos está contando es maravilloso, es todo un mundo que hoy no existe, hoy no tenemos arena Es en la verdad. emisora, hoy no Hoy no tenemos... tenemos actores tan maravillosos como los que teníamos. Sí. Pues es que de seguramente- hecho ya no se hace en la radio, ¿no? A eso Exacto, voy. sí. ¿En qué momento la radionovela deja de ser, digamos, un recurso importante? ¿La televisión tiene algo que ver con Pero con la mucho, llegada? Mucho, con mucho, o por lo menos con el bajón de audiencia? Sí, eso mucho, fue lo que mucho. pasó. Entonces ya que empezaron a decir los dueños de las emisoras, de las cadenas, Sí. eso es sacar plata de aquí para meter aquí. Unos, porque no conseguían patrocinios. Pero yo digo, fue un error grandísimo, porque es que lo que le hace vivir a usted la radio no se lo hace ver la televisión. Es diferente. Ay, Dios mío, eso es lo más lindo. No se lo que hace he ver la escuchado. televisión, jamás. Jamás. Hay cosas que jamás se van a recuperar. Radio es radio. Radio es radio. Y tiene todos sus sonidos y tiene todos sus defectos. Entonces tuvo que ver mucho. Eso fue por allá por el año 75. Ya empezaron en las cadenas que no, que vamos mermando. Por ejemplo, en Caracol empezaron a despedir el personal 2 a 2. En Bogotá, de hecho, también lo hicieron. Y empezaron a acabar, hasta que por fin se acabó como en el 79, diría yo, 79, 80 más o menos. Ya ¿Qué se hizo? acabaron definitivamente las novelas. Qué duro. Nosotros tratamos de revivirlas. Ok. En el 80 y... Acá, 80 y qué. Por allá en los años 80. Por allá sí, por los años 80 más bien para que no te equivoques. Entonces, tratábamos con don Hernando Madrid de revivir las novelas en RCN. Tuvimos un tiempo y fue un tiempito larguito, como un año, año y medio, que volvimos a grabar novelas. Pero ya no, con el auge de antes, no. Es más, Ángela mencionaba ahorita la ley contra el AMPA. Yo alcancé a trabajar en la ley contra el AMPA. ¡Ay! Este honor tan grande. Yo alcancé a trabajar en la ley contra el AMPA también. Entonces, mire que son cosas que uno las vivió y que dice, ay, qué rico fue, qué lindo fue. ¿Qué hizo Paca después de las radionovelas? Dedicarme a hacer comerciales y a ser ama de casa. Pues Paca, yo quiero que en este momento, pues nosotras revivamos un poquito lo que era meterse en el personaje. ¿Quiere hacer una dinámica rápida? Portate seria. Ay, sí. Por favor, Paca, Por favor. Portate seria, no me vas a salir con carajadas. Aquí, ahora. aquí de seriedad no hay. Ay. Tratamos, pero No me hagas No hay trampas. mucha, en se nos realidad. complica. No me hagas muchas trampas. En todo el esplendor en realidad no está la seriedad, entonces vamos a divertirnos un ratito. ¿Le Pues, parece? es que yo soy muy seria, como él les Ay, ocurre. ay, Entonces vamos a jugar a Vamos a ver. En este vaso hay personajes y hay en el otro situaciones. Paca va a sacar uno, si no entiende la letra nos dice no entiendo qué dice aquí Dígale, y tengo le el micro. decimos qué es lo que va a interpretar Paca para revivir un poco las radionovelas. Ay, amasita. Acá. Muy bien, ahí y y saque uno de acá Venga, yo le también. tengo el micrófono si quiere. No, para que- tranquila. bueno, Listo, perfecto. vamos a hacer esto.
Mamá luchona. Una mamá luchona, o sea, que hace todo por sus hijos, por sacarlos adelante. La Triste, paca, pero berracamente trabajadora, sacando a sus hijos, no sola adelante. Tuve la ayuda de los papás, pero de igual manera, eso es duro. luchaste. Uno criar hijos solos, Ok. uy, Dios mío. Wow. Y yo a veces decía, ay, Dios mío, este berraco, ¿por qué no me manda la plata, tío? Si yo tengo que, o sea, una mamá de la vida real, si yo tengo que pagar colegios, si yo tengo que pagar servicios, si Ay, yo tengo que claro. mercar, yo voy a ahorcar a este desgraciado. Y llamaba y peleaba y decía, oíste, vos, ¿qué es lo que pensás, pues? Que es que mis hijos se mantienen de qué o qué. Yo trabajo, pero mi plata no me da completa. Ah, usted verá. Y yo, usted verá, no. Es que somos dos. Es que acaso los hice yo Ah, no, sola. bueno, el personaje Ya, ya es una está mamá interiorizado. Aquí salió la ficción, aquí entró un caso de la vida real. Aquí entró la luchona. ahí entró la mamá luchona que está triste porque va tarde para el trabajo, está estresada. Ay, bendito, y ahorita el jefe me va a decir por qué volví a llegar tarde. Me van a mandar un memo, yo qué es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué otra disculpa voy a sacar? Ya no tengo más disculpas que el médico, que tuve que llevar el muchachito al colegio, que... Ay, Dios, señor, tené piedad de mí, sí, por favor, por favor. Alba Luz Torres, qué delicia tener en las musicales, de verdad, esa energía, esa vitalidad, qué rico que haya pasado no solo por la historia de Caracol Radio, de estos micrófonos que también nos hacen sentir muy orgullosas a nosotras, sino que hizo parte de la historia de la radio del país. Rico poder haber compartido con toda esta juventud, con todas estas mujeres tan lindas que están haciendo una radio buena, nueva, pero que también quieren revivir de aquello viejo que hicimos, que es la verdadera radio, la que hicimos con las uñas. Ay, yo estoy tan emocionada. Nosotros más, para nosotros es un más, honor. ¿verdad que sí? Muchas Para gracias, nosotros es Alba. un honor. Esta fue nuestra gran artista, pionera de la radio. También me parece que es una científica porque es que saber dibujar en la imaginación un personaje en la mente de las personas, eso es algo increíble, que de verdad parece un arte ciencia. Entonces, muchas gracias, es todo un honor haberte tenido por A aquí. ustedes por haberme invitado, yo Nuestra les agradezco admiración. infinitamente. No, tremenda la invitada que definitivamente tuvimos. Muchas cosas han cambiado desde entonces hasta ahora. Y no sé cómo les ha parecido a ustedes la experiencia de hacer radio. En mi caso, como nueva generación, siento que me encanta porque estamos en el momento de internet y ya la radio ha migrado también para otros formatos. La radio siempre va a existir, pero hoy tenemos más canales para hacerles llegar pues esa experiencia a los oyentes. Cosas que les parezcan difícil, chicas, o que les haya marcado de hacer parte de una nueva generación. A mí me gusta eso, que podemos jugar con muchos formatos. No me parece un trabajo sencillo siendo mujer y siendo joven, pero me parece muy gratificante saber que al otro lado del radio, del equipo, hay gente que vuela, que viaja con tu voz, que les gustan las historias que construyes. ¿Cómo ha sido su experiencia de hacer radio como mujeres y millennials? Yo creo que a mí me parece muy complicado el hecho de cargar con experiencia como la que estábamos escuchando ahora, porque dejaron y tienen una huella imborrable dentro de la historia de la radio, que hay veces es complejo uno poder o hacerlo sin dudar de su talento y de sus capacidades, tratando no de igualarlas porque no hay manera de hacerlo, pero sí por lo menos de cumplir con el estándar de calidad de una radio bien hecha y respetuosa como la que ellas hicieron, y saber que uno debe calar en el corazón del oyente que está ahí al otro lado. A mí me parece eso complejo por el hecho de que mucha gente se cohíbe un poco de escuchar voces jóvenes porque son jóvenes. Entonces creen que de pronto tal vez no tenga una falta de experiencia Y de en el conocimiento. asunto, y de hecho a mí me han cuestionado, por ejemplo, el hecho como usted sí sabe música romántica. Yo crecí escuchando a Manolo Galván, señores. Exactly. Entonces, claro, ahí es donde entra un poquito como la historia de cada uno y cómo puede vibrar también con música, incluso siendo música de ayer. Entonces a mí eso me parece complicado. Pero yo creo que incluso a veces desconocen que así nosotros no hayamos vivido esa época, entonces porque hablamos de una canción que por allá de los años 1950 o lo que sea, entonces, pero usted ¿por qué está hablando de eso si usted no lo vivió? Si Pues no si le a ese tocó. paso nos vamos muchos, no podríamos hablar de la historia de la música y de la historia de muchos artistas, pero señores, para eso gracias infinitas a Dios existe la posibilidad de leer. Antes lo hacían a través de los libros o de las experiencias que escuchaban de otras
otras personas. Hoy en día tenemos Internet, que hay que hacerlo muy responsablemente porque también sabemos que hay información falsa, Claro, que cualquiera sí. hoy en día se cree con Pero derecho para de eso montar estudiamos. información, pero para eso estudiamos. Periodistas, somos periodistas y sabemos perfectamente que tenemos que buscar fuentes confiables para poder contarles a ustedes muchos datos, porque nosotros somos muy conscientes que usted, mi señor, mi señora, toda la gente que está escuchando a través de un radio o a través de Internet sabe muchas veces más que nosotros, entonces tenemos Sí. que ser muy juiciosas, Sí, no podemos sí. faltar a la verdad para poderlos acompañar con datos interesantes y música deliciosa que ustedes conocen mejor que nosotros en muchos casos. Yo siento que sentí que el terreno iba a ser más hostil, pero me encontré con un terreno bastante preparado para que varias mujeres han hecho en la radio. Entonces yo no sentí que mi entrada a la radio fuera muy complicada, pero sí tengo que decir que hay que tener temple, mucha seguridad en uno mismo, Sí. y tratar de que esas dudas que uno tenga lo construyan y no antes te hagan dudar y te intimiden, porque hay que tener, eso, la inseguridad no se puede notar al aire, entonces creo que Jamás. que eso es algo que como mujeres también en un entorno que por lo general estamos con compañeros masculinos, nos toca también hacernos escuchar y que no tiene nada de desprestigioso ser millennials. Tenemos cosas muy valiosas por decir. Orgullosamente millennials. Tenemos incluso esa transición que fue tan interesante de la radio tradicional a la radio, pues como en temas digitales, que hoy en día nos acompañan esas dos cosas. Pero si hablamos de mujeres que nos abrieron caminos, mi querida Mari, tenemos que hablar de una en especial. Esta mujer tengo el privilegio de conocerla porque fue mi profesora, además, cuando yo Wow. estaba estudiando radio. Tuve el Ok. honor y yo recuerdo muy bien cuando yo vi el horario de clase y decía el nombre de esta mujer, yo me emocioné tanto porque yo dije, no puede ser, o sea, voy a ser como la esponja que absorbe toda la información que ella tenga para mí, y es básicamente porque es una mujer que ha marcado la historia de la radio desde los comienzos de los años 80 en nuestra ciudad y yo creo que en el mundo. Ha sido la mamá de muchas de nosotras en la radio y es un referente que, Dios mío, gracias a Dios por contar con ella y por no tenerla aquí presente por temas de salud, pero porque ella dijo sí, voy a estar ahí, así sea a través de las pantallas. Bienvenida, la supersónica, ella es Vicky True, una mujer auténtica, y aquí está en Las Musicales Podcast. Y quiero preguntarle a Vicky para comenzar, ¿cuál fue como ese factor o qué tan difícil era hacer radio en la época donde ella comenzó? Estamos hablando, Vicky, del año 83, 84 aproximadamente. Que cómo era hacer radio antes. Era algo absolutamente manual. Nosotros trabajamos, alcancé a poner acetatos. Esto había que ponerlo disco por disco y cuadrar la aguja y devolverlo y que sonara bien. Y cuando se acababa el disco, a los 3 minutos y pico, sacarlo y guardarlo y sacar el otro. Y para las cuñas, unos cartuchos, cartucheras sí no tengo, un cartucho no tengo, una por una. Eso duraba 15 segundos, 30 segundos y era cambie y cambie. A nosotros en aquella época nos tocaba ir al Centro Colombo Americano a mirar la revista Billboard, que llegaba cada semana para ver qué era lo que pasaba. Yo me mantenía con unas tijeras. Yo cuanta revista veía y veía que había un artículo de un artista, yo lo recortaba. Y entonces yo hacía unas carpetas. Y en las bolsas yo iba metiendo en orden alfabético las biografías de los artistas. Yo quiero, Vicky, saber de esa radio maravillosa de la que muchas de nosotras nos enamoramos. ¿Qué extrañas? ¿Qué es eso que tú dices? Hombre, qué vaina que se haya perdido esto en la radio. Yo creo que las principales cosas que se ha perdido en la radio es el contacto directo con ese oyente. Se ha perdido el concepto de radionovelas. Se ha perdido grabar las canciones en cintas magnetofónicas. Se ha perdido la transmisión de discursos, la inmediatez. Yo quisiera saber cuáles fueron esos momentos VIP, porque es que antes la gente que hacía radio eran rockstars, ¿Qué? mujeres. Total. Hombre, gente, todo el mundo, eran rockstars. Y Vicky, yo sé que tuvo la oportunidad de ir al Rock in Rio en su momento, Wow. en Río de Janeiro. ¿Cómo fue eso? Tuve la fortuna de ir a Rock en Río de Janeiro. Aquí estuvo el papazote de Ricky Martin. Y como Veracruz Estéreo era la emisora más importante en Medellín, nos dio entrevista exclusiva a nosotros en la habitación. Y me tocó hacerla a mí. Escribí sobre una agrupación de punk en Medellín que se llama IRA. Pero todo lo escribí en signos de interrogación. Y bueno, y era un poco como punzante porque como ellos eran de clase alta del pueblo, yo decía, pero ¿qué hace
rockeros de clase alta hablando de desigualdad social, por decirte algo. Total, los de la 10, que vieron una gallada de la 10 que tenía famita de malos, me estuvieron buscando por todo Medellín para cascarme. Vicky, yo quiero preguntar, ¿tú cómo sientes que fue esa huella que dejaste como mujer en la radio, por favor? Bueno, yo creo que por varias cosas. Primero, por ser un poco pionera aquí en la ciudad de Medellín, de atreverme a hacer radio juvenil en un mundo lleno de hombres. ¿Qué dirían? Ve esta pelada pues ve tan lanzadita, ella pues ahí metida con todos esos chicos, ¿no? Y en un mundo a veces también muy envidioso, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, porque yo me creé una imagen propia. Qué delicia haber tenido definitivamente a Vicky True. Este programa no iba a estar completo sin su presencia, así que gracias por haber hecho parte de este espacio y además desde un lugar tan especial como el Málaga, para que ustedes también lo visiten y puedan acudir a toda la programación que hay en este sitio tan especial, tan emblemático de la ciudad y del que depende también su existencia, por lo menos, de cada uno de nosotros que siga viniendo. En este lugar pasan muchas cosas, Mari. Esto es un universo, Es un definitivamente. Y dentro de este universo hay esos detalles que lo vuelven tan especial el Salud Málaga. Uno de esos detalles es una lumbrera preciosa, apasionada por los tangos. Se llama Luz Estela Cárdenas. A ella le gusta que le digan Estelita y me acuerda de la canción de Leodán, Estelita, qué linda que estás. Y ella sí, es hermosísima. Una mujer que nos va a hablar de su pasión. Más que yo creo que hemos hablado, pues hablamos con ella como antes de todo esto, a ella en los ojos se le nota ese amor por el tango. Bienvenida, Luz Estela Cárdenas. No, más bien, bienvenida, Estelita, a las Musicales Podcast. Gracias por por tenerme venir. en cuenta. Cuéntanos, Estelita, cómo se empezó a enamorar, cómo viene ese amor profundo por el tango, por la programación musical. Me enamoré a través de mi mamá. Mi mamá y mi familia eran músicos, se cultivaba la música, había tertulias. Mi mamá, excelente bailarina. Yo recibí los primeros pasos de baile por ella. Okay. Ella me acunó con tangos y luego la radio, claro está. Entonces escuchábamos, ahí se escuchaba, era como dicen hoy en día, crossover. Sí, Tangos, de todo un poco. boleros, música huasca, Sí. la música huasca. Caracol fue mi emisora predilecta. Lo que pasa es que yo creo que lo que hemos hablado con Estelita tras micrófonos, el tango no es simplemente un género musical, el tango es una cultura y un estilo de vida, ¿cierto, Estelita? El tango es algo entrañable, eso no tiene nombre. Uy, es que mírenle La pasión. Eso su no tiene rostro, nombre. la expresión de su rostro cuando habla del tango, o sea, esto es una cosa impresionante. Realmente le Es una apasiona, emoción. Es una Vibra con el emoción, tango. Es una emoción. Estelita, para la gente que de pronto nos está viendo, que no es de Medellín o de pronto no es de Colombia, porque puede pasar, se estará preguntando, ¿por qué tango en Medellín? ¿Por qué es tan importante? Porque el tango llegó a Medellín hace muchísimos años, de 1920, 21, 22, Ok. aquí ya había tango, porque los empresarios reconocidos y que manejaban una economía buena, traían de Europa los discos en acetato de tango. Pero ellos se reunían y escuchaban los tangos. Luego, los tangos vinieron a través del Magdalena, llegaron de Argentina y de todas estas partes a través del río Magdalena, los recogía, ahí los dejaban, venían en tren y luego en mula. Los llevaban a las fondas, a los pueblos. Y Medellín llegaban a Guayaquil, al Guayaquil nuestro. ¿Cuándo empezó a programar usted música? Porque usted también es criminóloga, usted fue bailarina. ¿Cómo empezó usted a programar música? Hace más o menos 5 o 6 años. Ah, ok. Reciente, porque yo hablaba de tango con las amigas, con esto y lo otro. Un día cualquiera me llamaron un amigo que tengo, pero lo bailaba desde hace muchos años. Sí. Yo empecé a bailarlo más o menos en el año 89. Ahorita soy
de corazón, milonguera de corazón. Es que eres tanguera hasta la médula, eso Sí. por lo que veo. Milonguera. Milonguera hasta la médula. sí. Milonguera y tangueras a morir. Que Bueno, se le nota. Hace un momento nos explicaba, extra micrófonos, que no todo el tango se baila, que es diferente y que no cualquiera se puede parar a bailar porque eso tiene unas normas que hay que cumplir, unos códigos. Existe en el tango, el baile popular de Argentina, dos estilos del baile de tango. Está el estilo, el escenario, el tango escenario, que es bailado por profesionales, y aquí en el Málaga lo podemos ver todos los sábados con programación en vivo, orquesta en vivo, bailarines profesionales en escenario, cantantes, excelentes cantantes de tango. Los sábados en las noches. Los sábados de 5 a 10 de la noche. Invitación oficial. Imperdible. Invitación oficial. Si usted se quiere emocionar y quiere verla en acción, programando tangos, programando y como en el ejercicio del hacer, venimos los lunes para verte, ¿cierto? Claro que sí. El gerente propietario de este maravilloso sitio, el Salón Málaga, la casa de todos, me invitó. Me hizo la invitación cuando él trajo 2 tornamesas, se los trajeron de Estados Unidos. Me dijo, Estelita, ¿por qué no hacemos un programa de tangos de ayer, hoy, siempre, los lunes de 4 a 7 de la noche? Yo Ayer, dije, hoy, ya, siempre, wow. Ay, eso es Y inmediatamente. usted de ya, una. de una. Eso no había que pensar. No, entonces ya me dediqué porque el Málaga cuenta con una colección de música de todos los géneros, no solamente de tango, Ok. de todos los géneros. Y uno de los encargados de colocar esa música en tornamesa todos los días, es su propietario y fundador, el señor don Gustavo Arteaga. Él fue el fundador desde 1957 el Málaga. 68 años de historia. 68 años de historia, además don Gustavo es quizás el disc jockey más veterano que tenemos en el país. Sí, Wow. sí, con todas las letras, en mayúscula. Doña Estelita, ¿usted qué siente cuando programa los tangos? Cuando usted se para y ve los tornamesas y suena la música, ¿usted qué siente? Lo disfruto, no Se me nota. canso, lo disfruto, me encanta traer tangos del ayer, de hoy. Todos los tangos no se bailan, hay tangos canciones y hay tangos para bailar. Hay tangos solamente para sentarse a disfrutar. Sí, a disfrutarle. Un Gardel, un Hugo del Carril, Magaldi, muchos cantores del ayer. Eso le quería preguntar porque en unos minutos la vamos a tener, ella demostrándonos lo que hace en el Málaga y cómo programa música. Un recomendado para nuestros seguidores de las musicales, de música, ¿qué canción de tango es con la que está pegada hoy en día? Que usted diga, no La me que la más saco de la cabeza, solicita. es de mis favoritas, siempre va. No tengo favoritas. Saben, muchachos, que todas las orquestas tienen sus tangos, todos los cantores. El principal o uno de los principales que marcó fue don Carlos Gardel. Nos queda de tarea a todos escuchar esta canción y pensar en ella. Volver. Y anclado en París. Ok. Las personas Son aquí varios. se acercan a decirle, bueno, Estelita, poneme tal canción. ¿Cuál es la más solicitada? Son orquestas que son Sí. más solicitados en este espacio, es de Ángelis, Alfredo de Ángelis, el Colorado de Manfield, está también Armando Moreno, don Juan de Arienzo, Rodolfo Biaggi, Mejor dicho, la lista es larga. Hay que Es venir larga. a Málaga y a disfrutar. Magaldi y el Zorzal Criollo, don Carlos Gardel. Carlos Gardel.
Yo creo que compartimos esa pasión que ella siente a la hora de programar esos tangos, todas esas canciones maravillosas aquí en el Salón Málaga, como cuando nosotros los acompañamos a ustedes a través de la mágica, maravillosa y para mí inmortal radio. No, y todos los asiduos de acá, la gente que viene acá, bien sea de Medellín, de fuera de Medellín, del país y también del exterior, porque estoy visitado por mucho extranjero, cantan casi todos los tangos, los emocionan. Se emocionan con el tango. Que por supuesto también si usted quiere aprender a bailar tango, aquí le enseñan. Sí, aquí dictan clases de tango maestros profesionales como es Mauricio Londoño, que es bailarín profesional, maestro de tango, también musicalizador, hacemos de todo. Qué rico, mejor dicho, la invitación para que vengan. Este otro bailarín que viene a dictar aquí clases, Daniel Martínez con Laurita Vargas. Excelentes bailarines. Ella campeona mundial de tango en Japón. Ay, Estelita, muchísimas gracias por esa invitación. Y ahora sí, vamos a disfrutar de Estelita en acción, gozando y disfrutando la pasión de programar los mejores tangos aquí en el Salón Málaga. Y vamos a ver el proceso, a disfrutar de ese proceso maravilloso donde ella, yo no sé cómo hacen, o sea, la puntería que ustedes tienen, le atinan de una de esa canción espectacular que en este caso vamos a disfrutar. Estelita, ¿usted qué siente cuando pone estos tangos? No tiene explicación. Las palabras se quedan cortas para describir este proceso y esta sensación tan hermosa. Bueno, como pudieron ver, tuvimos 3 invitadas de lujo aquí en el Salón Málaga, un sitio que también ha tenido a grandes figuras de la cultura visitándolo y haciéndolo pues parte del patrimonio de la ciudad, como el mismísimo Fernando Botero. Así que gracias al Málaga por habernos tenido y también gracias a ustedes por ser también compañeras mías de cierta forma de radio, porque yo creo que eso es lo que más le agradezco a la radio, es la gente que no termina conociendo gracias a esos micrófonos. Ay, qué linda, pues hoy ha sido un programa súper especial donde hemos tenido íconos. Este lugar que es definitivamente un ícono de la cultura, de la música, del encuentro generacional, las mujeres maravillosas que nos acompañaron, así que ha sido maravilloso y aprovecho para agradecerles a ustedes. Las admiro un montón y entre más compartimos, entre más nos conocemos, más las admiro y más disfruto de su compañía en la radio. Y a mi radio, a los oyentes, gracias porque han hecho de mi vida algo maravilloso. Dios bendiga la radio porque es lo que me ha hecho vibrar. Así como veíamos ahora a Estelita vibrando con los tangos, yo vibro con la radio y amo acompañarlos a través de ella. Feliz día de la radio para todos y cada uno de ustedes que hacen parte de estar al otro lado del dispositivo o de la radio misma, encendiéndola para sentir un poco la compañía de cada una de las voces que los acompañamos con muchísimo amor. Yo todavía tengo un taco aquí en la garganta porque sin duda alguna, no solamente por la historia, porque vibro a conocer un poco como la historia de cada una de esas invitadas, sino también porque yo creo que a través de la radio yo encontré como un propósito y volví como en mí, volví en mí en un momento en el que lo necesitaba, así que yo creo que la radio salvó mi vida, como tal vez las voces de alguna de nosotras o de alguno de nuestros colegas ha salvado un poco la existencia de cada uno a través del dial y a través de las ondas, así que feliz día de la radio y nos vemos en la radio. Felicitaciones a todo el gremio que pertenece a la radio y que hace posible la magia de la radio, a los técnicos, a los programadores, los locutores, los guionistas, los directores y sobre todo a ustedes que son la audiencia y hacen que esto sea posible. Muchas gracias y felicitaciones a todo el gremio. Mucho agua ha corrido desde que las ondas nos permiten escuchar radio. Empezó siendo un medio para la guerra, la gente lo utilizaba para informarse y hoy es la compañía de ustedes y de todos nosotros. Chicas, ¡feliz día de la radio! ¡Feliz día!